Espera, no bajes primero. Dame un corazoncito y añade, ve a favoritos y ya si quieres me sigues. Bueno, hoy les traigo un Yuri tutorial de cómo poner un fondo borroso en QuickCut y los créditos. No sé y se preguntará si ya cambié de era. Y la verdad es que no, sino que es una collab con esta bella personita. Gracias por la collab, y ya que la temática era de nuestra fruta favorita y la mía es el kiwi, por eso mi temática es de kiwi. Bueno, sin más que decir, comencemos con este Yuri tutorial.